Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. El pasado sábado publicó Juan Bolívar Díaz en su columna un extenso trabajo titulado La Carta Pastoral y el apoyo de Estados Unidos fortalecen el proceso democrático. Debo decir que a mí no me sorprende ese posicionamiento de Juan Bolívar respecto a la intervención de la alta jerarquía de la Iglesia Católica y de los Estados Unidos en el proceso político y en el sistema electoral. No me sorprende porque hace tiempo que Juan Bolívar Díaz, reconociendo que ha sido un periodista con una ética personal que no se le puede señalar en malas cosas de corrupción ni nada de esto, dejó de ser un defensor de la soberanía, que lo fue en la época de los 12 años, y se inscribió en una concepción democrática liberal, y peor que eso, porque en gran medida se ha comprometido en la defensa de esta institucionalidad. Eso desde que participó en el gobierno de Jorge Blanco como embajador en Perú. Desde entonces, él no rebasa esos límites. El de la Constitución vigente, el de la... Bueno, en una oportunidad estuvo inclinado al tema de la propuesta de la constituyente y después se replegó de todo esto. Y el tema soberanía parece ser, tiene mucho que ver con su rol destacado, casi preeminente, de él y de su entorno en Participación Ciudadana, que es una ONG financiada por la USAID de Estados Unidos, la Agencia Internacional para el Desarrollo, así la llama Estados Unidos. Entonces, lo que sí llama la atención es un tanto, la palabra puede ser fuerte, pero es así, el descaro. Es decir, cómo se destaca en ese trabajo, ese posicionamiento de avalar a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que es una cosa diferente a la iglesia de base y a las corrientes de la teología de la liberación de todo, en la cual también militó de alguna manera Juan Bolívar Díaz, que tuvo relaciones fuertes con sectores de izquierda en la época de los 12 años. Pero ahora, en ese trabajo, hay un insert, como le llaman, referido al apoyo financiero y político de Estados Unidos. Eso no es cualquier cosa. Lo que ha pasado alrededor del financiamiento de USAID y la presencia en el proceso relacionado con auditorías y con sistemas automatizados del Instituto Federal para Sistemas Electorales, el llamado IFES, que fue seleccionado por el Departamento de Estado como la USAID, seleccionada por el Departamento de Estado para intervenir, más aún, podemos decir, más aún, recordemos lo de Pompeo y todo lo que está presente aquí, en el proceso electoral, que es una especie de intervención sustituta, porque en esa junta se está dando una situación en la que el danilismo tiene un determinado peso
y de eso hablaremos, pero Estados Unidos quiere al mismo tiempo tener mucho más control de la situación y manejarse ahí. Eso está un tanto repartido. Y digo que no es cualquier cosa porque la USAID está comprobado internacionalmente, hay mucha documentación. Y también ese va a ser un tema que vamos a desarrollar, mucha documentación sobre el vínculo del Departamento de Estado de los Estados Unidos con la USAID, que es una especie de ONG que le dio continuidad a todo lo relacionado con el Plan Marshall en Europa. Se fundó en el 61. Y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Y la Agencia también de Seguridad de los Estados Unidos en un determinado momento. Entonces estamos hablando de intervención de CIA. Pero además, no matizar siquiera el tema de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que no es lo mismo, repito, que el resto, y que corrientes de avanzada, podemos decir, en el campo del cristianismo, de las religiones. La jerarquía siempre ha estado con el poder. Hay que ver lo que ha hecho Agripino aquí, López Rodríguez. Ahora hay cambio de rostro, pero no de esencia, porque eso está hasta muy lejos de la jerarquía de aquí, del propio Papa Francisco, pero muy distante. Es una jerarquía conservadora, que no ha sido un factor de democratización, sino todo lo contrario, de vínculo estrecho con el gran empresariado y con la partidocracia, a la que exhorta, a la que le traza pauta, que generalmente ni siquiera le hacen caso a eso, o le hacen el caso de la simulación. Y entonces, ya no solo eso, sino además decir que el apoyo de Estados Unidos, que es un factor de antidemocracia en todo el mundo, en la era Trump, con viva las guerras de Irak, contra el pueblo iraquí, contra el pueblo afgano, contra el pueblo palestino en combinación con el sionismo. El carácter neofascista de la administración Trump, representada por la embajadora Weinstein. Decir eso, que es un factor de democracia, y habla de un proceso democrático inexistente aquí, en los grados de autoritarismo en el sistema político, el sistema de partidos políticos, todos sus componentes de derecha, de oposición y oficialista, son factores autoritarios, despóticos, corrompidos, y las instituciones ni hablar manipuladas por esas fuerzas políticas, incluyendo la propia Junta Central Electoral. Hay que ver los vínculos de la familia de Castaño con el danilismo, prebendas. Cómo ha tapado la corrupción de Roberto Rosario, la anterior. Cómo ha tapado todos los fraudes anteriores. Y con la colaboración de ella hicieron fraude en las primarias. En un país donde la desconfianza es enorme, yo diría que hay dos mundos, el que presentan los medios de comunicación y este tipo de opinadores, y lo que está sintiendo la sociedad dominicana, una gran parte de este pueblo, y lo que está percibiendo y cómo se está posicionando cada vez con más desconfianza respecto a todo esto. Aquí lo que hay es regresionismo en materia de democracia. Hay espacios de libertad conquistada a base de mucho esfuerzo y mucha sangre, pero con una institucionalidad y un sistema electoral profundamente antidemocrático. Así que Juan Bolívar, ya, lo dejamos ahí, pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.